Bienvenidos a su curso de urgencias en toxicología. Les habla Gabriel Restrepo, médico toxicólogo de la Universidad de Antioquia y docente de farmacología y toxicología de la Universidad de Antioquia. Hoy les traigo un tema bastante importante y es intoxicación por acetaminofén. Importante porque ¿en qué casa no hay acetaminofén? ¿A qué bebé no le dan acetaminofén? Pero lo peor es que no conocemos ni siquiera muchas veces cuáles son las presentaciones que traen acetaminofén. Muchas veces me ha tocado ver que se han intoxicado hasta hijos de enfermeras y en ese contexto hay que conocer muy bien el acetaminofén o paracetamol. Como había dicho en alguna ocasión de este curso, las intoxicaciones por medicamentos son las más prevalentes epidemiológicamente y acetaminofén es la primera por encima de todos, y es un medicamento que si yo no le pongo cuidado a mi paciente, si no lo manejo bien, pues probablemente me llegue una falla hepática, un trasplante hepático o a la muerte. Empezando que es una intoxicación con un tiempo de vida media larga y con fases que pueden ser asintomáticas, yo tengo que tener mucha claridad en las dosis, en las presentaciones y cómo voy a manejar esta intoxicación. Así que empecemos con este importante tema. Recuerden que el acetaminofén es el principal analgésico antipirético de más amplio uso a nivel mundial. Fue usado por primera vez en 1950. Su toxicidad solo fue reconocida hasta 1966 con una alta frecuencia. Si uno ve, todos los componentes de venta libre tienen acetaminofén, los antigripales tienen acetaminofén, los analgésicos compuestos, ustedes van a ver que es una INF, una prima F, son medicamentos con codeína más acetaminofén, Saliar, tradador más acetaminofén, tisafen, metoprolol más acetaminofén, coricidin, acetaminofén en gotas con antigripal para bebés. Entonces miren que hay un montón de componentes en esta exposición a este medicamento que potencialmente un paciente dice que se toma un medicamento de esos, yo no reconozco un nombre comercializado para la casa y a las 24 horas llega con una falla hepática. Los usos terapéuticos, recuerden que es la principal alternativa a los antiinflamatorios no esteroideos cuando el paciente tiene contraindicaciones como terapéutica perforada, hemofilia, o cuando el paciente tiene anticoagulación con los anticoagulantes directos del factor 10, como Apixa, Rivaroxa, o cuando el paciente utiliza farina, o cuando yo no requiero un efecto antiinflamatorio sino analgésico. Y obviamente, pues, yo tengo que tener muy claro todo lo que hace acetaminofén. Recuerden que farmacocinéticamente la absorción es completa en 1 hora. A las 4 horas después de una intoxicación, que tiene un volumen de distribución bajo, que es menor de 1 litro por kilo, que tiene una vida mayor de 12 horas y que tiene una unión a proteínas de solo un 10%. Uno diría, con este volumen bajo de distribución y con esta baja unión de las proteínas, es totalmente dializable. Sí, pero si tenemos un antídoto tan eficaz como la N-acetilcisteína, será necesario llevar al paciente a diálisis, pero es una alternativa que siempre hay que tener en cuenta. Obviamente, yo tengo que tener muy en cuenta que el metabolismo del acetaminofén pues, se hace por vía hepática en 2 fases y que también tiene algo de excreción renal. Si vamos a ver, el 93% del acetaminofén se va a eliminar con acetaminofén conjugado y va a ir por sulfatación con cloronidación. Recuerden que el hígado tiene 2 vías metabólicas. Siempre vamos a hablar de una fase 1 cuando hablamos de oxidación y de oxidación de un medicamento, y ahí va a estar implicado todas las citocromos, toda la familia de las citocromos, y voy a hablar de una fase 2 hepática cuando el paciente hace glucuronidación con sulfatación y utiliza otras enzimas. Es importante saber que el 5% del metabolismo hepático del acetaminofén se hace por fase 1, pero es la reacción de oxidación de acetaminofén por medio del citocromo 1, 2 o 2-enano-1, 12-1, lo que produce un metabolito tóxico que se llama NAPQI o N-acetil para benzoquinoneimina, que es el metabolito que realmente se acumula de plata y glutatión hepático y es que se va a acumular a nivel de la zona 3 hepática, a nivel de los hepatocitos, en la zona cerebrovascular donde hay más citocromos hay, donde hay más oxígeno,
terminando con un daño que va a ser una necrosis centrobiliar con un daño hepático bastante importante. Entonces a uno le preguntarían, ¿el acetaminofén es tóxico? No, lo que es tóxico es dar una sobredosis. Lo que es tóxico no es el acetaminofén, es el metabolito de la oxidación en fase 1 a nivel hepático. El acetaminofén lo que lleva a una producción de NACWI, lo que lleva a tratar el glutatión hepático, lo que lleva a producir una necrosis centronuclear, lo que termina con una necrosis hepática y lo que va a llevar al paciente a la muerte o al trasplante hepático en algunos casos. En ese contexto es muy importante entonces que yo sepa que el NACWI se va a eliminar pues o se va a conjugar a ácido mercaptopúrico o a cisteína por medio de un sistema de desintoxicación hepática que es la cisteína, y que obviamente si está depletada o ya llegó a su nivel máximo porque hay una intoxicación grave del paciente, ya no tiene que sacar más glutatión, pues yo tengo una fuente alterna que es la N-acetilcisteína, y por eso es un antídoto tan eficaz, porque si yo no tengo glutatión hepático, pues le doy al paciente N-acetilcisteína, que es rico en glutatión, y obviamente voy a coger todo ese NACWI que se está acumulando, que está generando necrosis hepática centronuclear, lo estoy metabolizando ácido mercaptúrico, la cisteína lo estoy eliminando por vía renal. En ese contexto, yo siempre tengo que identificar muy bien, entonces, cuál es la dosis tóxica de acetaminofén, tanto aguda como crónica, y a su vez conocer cuáles son las concentraciones de acetaminofén para poder determinar cuándo voy a utilizar la N-acetilcisteína a la dosis correcta y en qué presentación. Recuérdese siempre, entonces, que la toxicidad se da por un desbalance entre lo que son los depósitos de glutatión hepático y la producción de NACWI cuando hay sobredosis, y mucho cuidado con las sustancias que inhiben a citocromo 12.1 o 1A2. Recuerden que el alcohol es un importante inductor de esas citocromos, es decir, que el alcohol hace que el paciente se intoxique más fácil por el acetaminofén, o todos los medicamentos que inhiben y buscan esta enzima pueden asociarse a que el paciente tenga mayor riesgo de intoxicación por acetaminofén. Muy bien, las dosis terapéuticas, nunca se les olviden. El acetaminofén en los adultos tiene una dosis terapéutica máxima de 4, no de 4 gramos, esa era la antigua, corrijo, de 3.25 gramos al día, ya no son 4 gramos. Si un paciente se está tomando 4 gramos o 8 tabletas al día, está incurriendo el riesgo de intoxicación crónica. Y recuerden que las dosis terapéuticas máximas para un niño son 60 miligramos al día, es decir, 15 miligramos por kilo dosis. Cuando yo paso más de 90 miligramos por kilo en 24 horas, también hablo de intoxicación crónica por acetaminofén. Recuerden, las dosis máximas de acetaminofén en niños son 60 miligramos por kilo día. Me refiero a 24 horas. Es decir, que si yo paso más de 15 miligramos por kilo cada 6 horas, estoy aumentando el riesgo de toxicidad. Y si le da a un niño más de 90 miligramos por kilo cada 6 horas, 24 horas, también hablo de toxicidad. En el caso de toxicidad aguda, cualquier paciente adulto que tome más de 7.5 gramos o más de 150 miligramos por kilo de acetaminofén tiene intoxicación aguda. Y cualquier niño que tome más de 150 miligramos por kilo en una dosis aguda tiene intoxicación aguda. Que es que el paciente está sintomático, doctor, que no le pasa nada, que está en posición ayer y tiene 6 horas de intoxicación por acetaminofén, pero la dosis calculada nos da mayor a 150 miligramos por kilo, o la dosis calculada nos da más de 7.5 gramos, o la dosis calculada nos da más de 90 miligramos por kilo, 24 horas en los niños, estoy hablando de intoxicación aguda. Si yo tengo una intoxicación aguda, no tengo ninguna duda absoluta de colocar N-acetilcisteína. ¿Listo? Recuerden las fases de la intoxicación. La primera fase, que va entre las 0 horas y las 24 horas, generalmente el paciente llega sintomático, puede tener dolor abdominal, sí, puede tener síntomas gastrointestinales como una diarrea, sí, pero puede estar asintomático. Las enzimas hepáticas pueden estar normales o levemente aumentadas. Por eso yo digo, si usted ya calculó más de 150 miligramos
kilo de 7.5 gramos y toma unas pruebas de función hepática que le dan normales, pero el paciente que se tomó 20 tabletas de acetaminofén para 10 gramos, no duden en ningún momento en colocar el antídoto, porque entonces a las 24 horas, si no se elevan las enzimas y nos empieza a hacer criterios de falla hepática. La fase 2, que se da entre 24 y 72 horas, hay anorexia, hay náuseas, hay vómito, pueden mejorar los síntomas, empieza a haber un dolor en el hipocondrio derecho, las transaminasas pueden aumentar, pueden aumentar el aumento de la bilirrubina, el TPT y la creatinina. En la fase 3, ya después de 72 horas hasta las 96, ya ahí pues se nos va a generar la necrosis centrobiliar hepática, el paciente empieza a hacer un daño hepático, empieza a haber ictericia, empieza a haber alteración de la coagulación, hipoglicemia, encefalopatía, falla multisistémica, y en la fase 4, pues si yo coloco un adecuado tratamiento, el paciente va a tener una recuperación, pues si no coloqué el tratamiento, el paciente no respondió, a terminar en trasplante hepático o en la muerte. En las intoxicaciones crónicas, que ya las habíamos definido, puede haber dermatitis, leucopenia, arritmia, necrosis, depresión respiratoria o insuficiencia renal. ¿Qué exámenes de laboratorio le pido yo a un paciente intoxicado con acetaminofén? ¿Y por qué? Pues todos deben ir dirigidos a mirar si hay una falla hepática, y hablamos de unos criterios que se llaman los criterios del King's College modificados o los criterios del King's College. Hemoleucograma, siempre ACT-ALT, bilirrubina total y directa. Recuerden que un TP por encima de 100, un INR mayor a 6,5, una bilirrubina mayor a 3, un lactato mayor a 3,5 después de corrección hídrica adecuada, nos habla de criterios de King's College positivos y riesgo de falla hepática inminente, por lo cual el paciente debe ser referido a un cuarto nivel donde haya patología. Siempre hago citoquímico de orina, hago nivel sérico de acetaminofén para mirar los niveles, obviamente poderlos graficar en el hemograma de Raman-Haas, pero resulta que cuando piden niveles de acetaminofén ya han pasado más de 72 horas, entonces ¿para qué me sirven? Yo tomo decisiones clínicas y tomo decisiones con la dosis de intoxicación del paciente. Sin embargo, les muestro el normograma. Cualquier paciente que tenga niveles por encima de 200 microgramos por mililitro a las 4 horas de haber tomado la acetaminofén tiene una intoxicación grave y tiene que ser manejado. Y obviamente cualquier paciente que persista después de 24 horas con más de 10 microgramos por mililitro tiene una intoxicación por acetaminofén. El diagnóstico, obviamente como les dije, es clínico mirando las fases y las dosis. También hay un diagnóstico que hace por niveles séricos y que nos ayudan al pronóstico. Más de 200 microgramos por mililitro en un paciente intoxicado nos habla de una hepatotoxicidad del 100%, y eso va aumentando de acuerdo a los miligramos o microgramos, mejor dicho, por mililitro. Obviamente por encima de 200 microgramos por mililitro el riesgo de hepatotoxicidad y nefrotoxicidad es más alto. Lavado gástrico, sí, como les dije, si el paciente llega en los primeros 30 minutos y está consciente sin alteración del estado de conciencia. Carbón activado, si llega a la primera hora de intoxicación, 1 gramo por kilo, con catártico si quieren. La N-acetilcisteína es el antídoto de elección, pues obviamente les hablaba que era un medicamento dializable, si el paciente es alérgico a la N-acetilcisteína no responde, y obviamente el trasplante hepático que haga criterios de falla hepática y no tenga respuesta al manejo. Importante, hidratar muy bien al paciente. La N-acetilcisteína, todos nos enredamos y todos preguntamos ¿por qué tengo que colocar DENAC? Se los voy a dejar muy claro. Estoy en un pueblo, doctor, es que yo estoy en un pueblo, el hospital no tiene nada, doctor, allá no llevan aspirina, yo no tengo ni acetilcisteína venosa, doctor, pero en los pueblos hay farmacias y en todos los pueblos venden fluimucil. Entonces, manden a la familia a comprar una caja de fluimucil que es en acetilcisteína. ¿Cómo manejo una intoxicación por acetaminofén con acetilcisteína oral? Muy fácil, paso una sondita al paciente antiemético porque eso da vómito, lo hidrato bien y le pongo una dosis inicial por sonda de 140 miligramos por kilo. Listo, hago el cálculo de acuerdo a los sobres que compre.
si son de 200, 400 o 600 miligramos. Doctor, que son 50 sobres, sí, son 50 sobres, no le dé miedo. Dilúyalos en 250 de agua y páseselos por sonda. ¿Cuál es la dosis inicial? 140 miligramos por kilo de N-acetilcisteína oral por sonda nasogástrica, o tomado si el paciente lo tolera. ¿Con qué continúo? Con 70 miligramos por kilo cada 4 horas por 17 dosis. Claro, manejo de N-acetilcisteína oral. Si tengo N-acetilcisteína venosa, estoy en un pueblo donde gerentes muy pilas, o estoy en un segundo o tercer nivel, recordemos que las ampollas de N-acetilcisteína venosa vienen de 300 miligramos. La dosis es diferente a la oral. La primera dosis es 150 miligramos por kilo en una hora, no en 15 minutos, corrijo, en una hora. La segunda dosis es 50 miligramos por kilo para 4 horas. Y la tercera dosis es 100 miligramos por kilo para 16 horas. Doctor, yo leí que hay unos esquemas nuevos. Sí, hay unos esquemas nuevos que han mostrado mayor eficacia y uno podría poner 200 miligramos por kilo, la primera dosis para 4 horas y seguir con 100 miligramos por kilo para 16. Esos son los dos esquemas que hay que les recomiendo. Cualquiera de los dos esquemas es válido. Ahora, importante, ¿en qué voy a diluir la N-acetilcisteína? En dextrosa, al 5%. ¿Cuánto? Depende, como todo en medicina. No lo vayan a volver algo único. Uno sabe que la primera dosis la disuelve en 200 de dextrosa, la segunda en 500 de dextrosa y la última en 1000. Es decir, dejándoles criterios claros, la primera dosis es 150 miligramos por kilo en 200 de dextrosa para una hora. Continúo con 50 miligramos por kilo para 4 horas en 500 de dextrosa y termino con 100 miligramos por kilo en 1000 de dextrosa para 16. ¿Eso en quién? En los adultos y en cualquier paciente que pese más de 40 kilos. Si el paciente pesa menos de 40 kilos, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a colocar la mitad de infusión de los líquidos. Las dosis no cambian, seguimos con 150, 50 y 100 o 200 y 100, pero los líquidos vamos a colocar 100, 250 y 500. Muy bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia en los niños? Las dosis siguen siendo las mismas. 150, 50 y 100 miligramos por kilo para una hora, para 4 y para 16, pero las infusiones cambian. Entonces, en los niños menores de 20 kilos, simplemente la primera infusión, que era de 150 miligramos por kilo, la vamos a pasar en 3 mililitros por kilo. Es decir, si es un niño que pesa 10 kilos, pues voy a poner la primera infusión de 150 miligramos por kilo en 30 dextrosa. La segunda infusión, que sería de 50 miligramos por kilo para 4 horas, la pasaría en 7 mililitros por kilo de dextrosa, es decir, en 70. Y la tercera, que es la última, la de 100 miligramos por kilo, la pasaría en una infusión de 14 mililitros por kilo. Eso, para que les quede claro, 3, 7 y 14 y 150, 50 y 100, para que no se enreden, porque a un niño de 10 kilos ustedes no le pueden poner 1000, no le pueden colocar 500 y no le pueden poner 200, porque lo llevan a pasarle un volumen muy marcado que no necesita ese paciente pediátrico. Esa diferencia más importante que tienen que saber. También les voy a recomendar, hay una página o una aplicación que se llama acetadote.com, bájenla. Acetadote, poniendo el peso del paciente y la edad, les calcula la dosis y les calcula la infusión de entrada. Pero nunca se les olvide esta importante diferencia. Recuerden que la N-acetilcisteína no interfiere o no se absorbe por el carbón activado, porque es una frecuencia, una pregunta que no es con frecuencia. Y obviamente, si hay que tener muy claro que la N-acetilcisteína venosa tiene un incipiente, tiene algo importante, que es un surfactante que puede generar anafilaxia o puede generar hipotensión. En caso de que el paciente haga RAX o reaccione a la N-acetilcisteína venosa, si no es hipotensión ni angioedema, ni es un choque anafilactoide o anafiláctico, pues yo puedo parar la infusión y obviamente premedico al paciente y la inicio nuevamente. Si hay una reacción, yo
puedo intentar pasar es en acetilcisteína venosa, en acetilcisteína oral, que es la opción que tenemos. Y obviamente, pues circunstancias especiales, recordar que la acetaminofén y la N-acetilcisteína cruzan la placenta, que el hígado fetal elabora NAPQUE desde la 14 semana, entonces mucho cuidado con los pacientes embarazadas que pueden intoxicar y generar daños en el feto importantes, ponerle obviamente la N-acetilcisteína a las mismas dosis y obviamente pues eso es lo más importante en acetaminofén. Recuerden bien calcular las dosis, repasen muy bien las presentaciones de acetaminofén, mucho cuidado con el acetaminofén en gotas que trae 100 miligramos por mililitro y es una de las intoxicaciones más frecuentes en pediatría. Recuerden que un paciente asintomático intoxicado por acetaminofén, si tiene una dosis tóxica, debo colocarla en acetilcisteína y que debo diferenciar bien las dosis y las infusiones en las que las debo de colocar. Por hoy entonces, muchachos, los dejo. Espero que haya sido de su agrado, que hayan querido los puntos más claves en intoxicación por acetaminofén y cualquier duda no tengan ningún problema en escribirme a mi correo gabrielrestrepo0176@gmail.com o llamar a la línea toxicológica 301 300 303 8000, línea toxicológica Lima y la Universidad de Antioquia. Tengan todos ustedes una feliz tarde y muchas gracias por su atención.